Desapareció el día de su aniversario de bodas, sin saber que el jefe de la mafia encontraría la prueba de embarazo. Rebecca hizo las maletas en su tercer aniversario, desesperada por escapar del despiadado bajo mundo que gobernaba su marido. Creyó haber borrado perfectamente sus huellas. Pero en su apresurada huida, dejó atrás lo único que garantizaría que el jefe mafioso destrozaría el mundo para encontrarla. Una prueba de embarazo positiva. El baño principal de la mansión Castellano en Long Island tenía aproximadamente el tamaño de un apartamento estándar, revestido de mármol negro importado y accesorios de oro. Era un testimonio de riqueza inimaginable, un monumento al poder de Daniel Castellano. Pero para Rebecca Castellano, se sentía como las paredes de una tumba muy cara y muy hermosa. Rebecca estaba frente al enorme espejo del tocador, con las manos aferradas a los bordes fríos del lavabo. Respiró profundo y tembloroso, obligándose a encontrarse a sí misma en la mirada. Era una mujer gorda. Siempre había sido suave y corpulenta, llevando el peso en las caderas, el estómago y los brazos. En sus 20s, antes de la mafia, antes de Daniel, había aprendido a amar su cuerpo. Había abrazado sus curvas, encontrando consuelo y belleza en su propia piel. Pero este mundo, el oscuro, ensangrentado y obsesionado con la imagen submundo de los sindicatos criminales de élite de Nueva York, no era amable con las mujeres que no encajaban en un molde muy específico y quirúrgicamente alterado. Entre las esqueléticas y afiladas esposas de los capós y socios de Daniel, Rebecca era una anomalía. Rebecca sabía lo que susurraban en las galas benéficas y las cenas privadas. ¿Por qué ella? ¿Qué le ve el jefe? Parece una civil. Parece blanda. Daniel nunca había prestado atención a los susurros. Desde el momento en que había entrado a la panadería que Rebecca gestionaba en Queens 4 años atrás, sangrando de una herida superficial de bala y exigiendo un lugar tranquilo donde esconderse, Daniel la había mirado como si ella fuera el único oxígeno que quedaba en la sala. Daniel adoraba su cuerpo. Trataba su suavidad como su santuario definitivo. Cuando sus manos, callosas y manchadas con la sangre metafórica y a veces literal de sus enemigos, la sostenían, eran infinitamente gentiles. Pero el amor ya no era suficiente. El santuario estaba ardiendo. Durante los últimos 6 meses, una brutal guerra de territorios con el sindicato Rossi había transformado a Daniel de un marido ferozmente protector en un fantasma paranoico y volátil. Dormía 3 horas por noche. Caminaba por los pasillos de su propiedad con una Glock cargada en la mano. 2 semanas atrás, Rebecca se había despertado para encontrarlo sentado en el borde de la cama en la oscuridad, con la camisa blanca completamente empapada en carmesí. No era su sangre. No quiso decirle de quién era. Solo la jaló contra su pecho, temblando, y le suplicó que nunca lo dejara. Rebecca no podía vivir así. La ansiedad constante era un peso físico más pesado que cualquier cosa que cargara en los huesos. El sonido de llantas crujiendo en el camino de entrada de grava la hizo saltar. Un golpe repentino en la puerta le envió el corazón a la garganta. Tenía 28 años y se estaba descomponiendo dentro de esta jaula dorada. Ese día era su tercer aniversario de bodas. Abajo, se estaba preparando una lujosa fiesta. Los camareros cargaban bandejas de champán. Los floristas arreglaban miles de rosas blancas. Daniel había insistido en la fiesta. Una demostración de fuerza, lo había llamado. Tenemos que mostrarle a los Rossi que la familia Castellano no se inmuta, que es intocable. Esta noche, Rebecca no era su esposa. Era un accesorio. Rebecca bajó la mirada al mostrador de mármol. Junto a sus horquillas incrustadas de diamantes y un tubo de lápiz labial caro, descansaba un palito de plástico blanco. 2 líneas rosadas brillantes e inconfundibles. Embarazada. Una lágrima se liberó, deslizándose por su mejilla con calor. Rebecca presionó una mano sobre su estómago. Lo había sospechado durante 2 semanas. Las náuseas, la repentina aversión al olor del espresso matutino de Daniel, el agotamiento profundo. Pero ver la prueba irrefutable fue un golpe físico. Voy a tener un bebé, pensó Rebecca, con la comprensión cayendo sobre ella como una ola gigante. Un bebé nacido en medio de una guerra. Imaginó a un niñito con los ojos oscuros e intensos de Daniel aprendiendo a disparar antes de aprender a montar en bicicleta. Imaginó a una niña rodeada de guardaespaldas, entrenada para desconfiar de todos, eventualmente casada para sellar una alianza. El pensamiento le revolvió físicamente el estómago. Rebecca amaba a Daniel. Dios la ayudara. Amaba al monstruo. Pero no podía entregarle un niño inocente a esta vida. Tenía que huir. Hoy.
Esta noche. El caos de la fiesta de aniversario era la cobertura perfecta. Habría cientos de personas, personal externo, puertas abiertas y seguridad distraída. Era la única ventana que tendría antes de que las rejas se cerraran de nuevo. Rebecca se movió con una energía maníaca repentina. Tenía una bolsa de emergencia escondida en el fondo de su enorme vestidor desde hacía meses, metida detrás de una fila de abrigos de invierno. Había sifonado lentamente, con gran esfuerzo, dinero en efectivo inrastreable de las asignaciones del supermercado, acumulando poco más de $40,000. Tenía un teléfono de prepago y una identificación falsa proporcionada por Rachel, una vieja amiga de sus días de panadería que no sabía absolutamente nada de la mafia, pero sabía que Rebecca estaba en problemas. Rebecca fue al vestidor y sacó la bolsa de lona. Rebecca se cambió el albornoz de seda y comenzó a prepararse para la gala, con la mente acelerada. Tenía que seguir el juego. Tenía que sonreír, beber sidra efervescente haciéndola pasar por champán, y besar a su marido ante las cámaras. Pero mientras volvía al baño para maquillarse, un golpe seco resonó en la puerta del dormitorio. Rebecca. Era María, su ama de llaves. El señor Castellano la está buscando. Los invitados están comenzando a llegar. Bajo en un momento, María, llamó Rebecca, con la voz notablemente firme. Miró de vuelta al tocador. La prueba de embarazo. Si Daniel la veía, la encerraría en una bóveda. Nunca volvería a quitarle los ojos de encima. Su posesividad, que ya rozaba lo obsesivo, se convertiría en tiranía absoluta. En su estado frenético, con las manos temblando, Rebecca agarró el palito de plástico. Rebecca lo tiró en la pequeña papelera con borde dorado junto al inodoro. Agarró un puñado de toallitas desmaquilladoras y unos pañuelos arrugados, lanzándolos sobre la prueba, enterrándola en el fondo. Fue un error fatal y descuidado nacido del pánico puro. Pero Rebecca todavía no lo sabía. Solo sabía que se le había acabado el tiempo. Rebecca apagó la luz del baño, alisó la falda de su vestido de seda verde esmeralda hecho a medida, un vestido diseñado para acentuar las curvas que Daniel tanto amaba, y salió a enfrentarse a su marido por última vez. El gran salón de baile de la propiedad Castellano estaba cegadoramente brillante. Los candelabros de cristal proyectaban luz fracturada sobre la élite del bajo mundo de Nueva York, todos vestidos con esmokines a medida y vestidos de diseñador. El aire era denso con el aroma de perfume caro, carnes asadas y el afilado sabor de peligro que siempre acompañaba a una reunión de lobos. Rebecca estaba junto al borde de la pista de baile, con una sonrisa deslumbrante y forzada pintada en la cara. Su vestido esmeralda abrazaba perfectamente su figura plena. Sabía que lucía hermosa, pero se sentía una impostora. Rebecca, cariño. Una voz aguda y empalagosa cortó la música de jazz que sonaba de fondo. Rebecca se preparó mientras Camila Rossi, irónicamente una lejana prima de la familia rival, casada con uno de los principales recaudadores de Daniel, se deslizaba hacia ella. Camila era impactantemente delgada, todos ángulos afilados y pómulos envueltos en seda plateada. Camila. Rebecca asintió educadamente. Luces maravillosa. Los ojos de Camila recorrieron el cuerpo de Rebecca, con una mueca sutil jugando en sus labios. Gracias. Y tu luz es muy cómoda. El verde es definitivamente una elección. Es muy valiente de tu parte usar algo tan ceñido. Siempre digo que la confianza es el mejor accesorio para las chicas más grandes. El cumplido con veneno escondido pinchó, un pinchazo familiar. Pero esta noche, solo reforzó la determinación de Rebecca. Disfruta tu hueco y ensangrentado mundo, Camila, pensó Rebecca. Mañana ya no estaré aquí para lidiar contigo. Perdona, dijo Rebecca con dulzura. Necesito encontrar a mi marido. Rebecca navegó por la multitud, con los ojos recorriendo el salón. Rebecca lo avistó junto a las puertas de la terraza. Daniel Castellano. Incluso en una sala llena de hombres peligrosos, era el centro de gravedad. Alto, de hombros anchos, con rasgos aristocráticos y afilados y ojos tan oscuros que parecían obsidiana. Hablaba en voz baja con su subjefe, Mateo. La tensión que irradiaba de la mandíbula de Daniel era palpable. Al acercarse Rebecca, Daniel la detectó. Todo su semblante cambió. El frío y calculador jefe mafioso se derritió, reemplazado por el hombre que le había comprado una panadería y había llenado su apartamento de girasoles. Daniel despidió a Mateo con un gesto de la barbilla y se acercó a Rebecca, jalándola sin esfuerzo contra su pecho. «Estás impresionante», murmuró Daniel,
besándole el cuello justo debajo del oído. Su voz era un retumbo bajo y áspero. Odio a cada hombre en esta sala por mirarte. Rebecca cerró los ojos, respirando su aroma. Madera de sándalo, tabaco caro y lluvia. Una nueva ola de dolor la golpeó en el corazón. Lo amaba. Realmente lo amaba. Pero no podía salvarlo, y no podía dejar que arrastrara a su bebé al abismo. Daniel, susurró Rebecca, separándose levemente para mirarlo a los ojos. ¿Podemos irnos por 10 minutos? Subamos. Los ojos de Daniel se suavizaron, pero luego una sombra cruzó su cara. Daniel miró por encima del hombro de Rebecca hacia la entrada. No puedo, gatina. Todavía no. Espero un mensaje de Chicago. El cargamento llega esta noche. Una vez que esté asegurado, te prometo que echo a todos de esta casa y paso los próximos 3 días compensándote. Después de este trato. Siempre la misma excusa. La violencia nunca terminaría. Está bien, dijo Rebecca, con la voz apenas un susurro. Rebecca levantó la mano y tocó su mejilla. Rebecca memorizó la barba áspera, el ángulo afilado de su mandíbula, la diminuta cicatriz sobre su ceja izquierda. Feliz aniversario, Dom. Feliz aniversario, vida mía, respondió Daniel, besándola profundamente, completamente ajeno a los ojos sobre ellos. Dame una hora. Daniel se dio la vuelta, sacando el teléfono del bolsillo del smoking, ya deslizándose de vuelta hacia la oscuridad. Esa fue la señal. Era ahora o nunca. Rebecca se giró y caminó tranquilamente hacia la parte trasera del salón. Sonrió a los invitados, asintió a los guardias de seguridad, mostrando a la perfecta y relajada anfitriona. Rebecca empujó las puertas vaivén hacia la masiva cocina comercial. Era caótica, chefs gritando, meseros corriendo con bandejas de plata. Nadie prestó atención a la esposa del jefe cruzando. Asumieron que chequeaba el servicio. Rebecca se deslizó por la despensa hacia el corredor de servicio. Esta parte de la casa no estaba cubierta por las cámaras de seguridad de alta tecnología que Daniel había instalado para amenazas externas. Rebecca subió apresuradamente la escalera trasera, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. Al llegar a la suite principal, cerró la puerta con llave detrás de ella. Tenía aproximadamente 20 minutos antes de que Daniel pudiera venir a buscarla. Quizás menos si recibía su texto antes. Rebecca se quitó el vestido esmeralda, dejándolo caído sobre la alfombra persa cara. Se limpió el pesado maquillaje de noche frotando hasta que la cara le quedó pálida y sin adornar. Se vistió rápidamente con mallas negras, una sudadera gris holgada que ocultaba la ligera curva recién formada en su estómago, y zapatillas cómodas. Rebecca agarró la bolsa de lona preempacada del vestidor. Rebecca comprobó el bolsillo lateral, el teléfono de prepago, el dinero en efectivo, la identificación falsa que la identificaba como Sarah Jenkins. Luego caminó hasta la mesita de noche. Rebecca se quitó el enorme anillo de compromiso de diamantes y la alianza de platino. El dedo le quedó al instante ligero, desnudo y dolorosamente frío. Rebecca colocó los anillos en la almohada de Daniel. Junto a ellos, dejó una simple nota escrita a mano. Dom, te amo, pero no puedo sobrevivir a tu mundo. No me busques. Déjame ir. Rebecca. Era cruel. Sabía que lo destruiría. Pero una ruptura limpia era el único camino. Rebecca se cargó la bolsa al hombro y se escurrió fuera del cuarto, tomando el ascensor de servicio hasta el sótano. El sótano llevaba a un garaje subterráneo utilizado para las entregas del personal. Rachel había dispuesto que un servicio de transporte privado, conducido por un chofer mayor y discreto llamado Thomas, esperara justo afuera de las rejas de entrega. Rebecca le había pagado $10,000 en efectivo para llevarla a un motel en Pensilvania sin hacer preguntas. El aire fresco de la noche golpeó su cara al deslizarse por la puerta lateral. La música del salón era un tumping lejano y amortiguado. Rebecca se mantuvo en las sombras de los altos setos, moviéndose tan rápido como podía con la pesada bolsa. Ahí, sin encendido suave junto a la reja de servicio, estaba un sedán negro. La reja, normalmente custodiada, estaba actualmente abierta para que un camión de catering entrara en reversa. El guardia estaba distraído, discutiendo con el conductor sobre un manifiesto. Rebecca no vaciló. Rebecca se deslizó por el hueco, abrió la puerta trasera del sedán y se lanzó adentro. Thomas, respiró Rebecca, aterrorizada. El hombre mayor en el asiento del conductor miró por el espejo retrovisor. Sí, señorita Sarah. Sí, arranque. Por favor,
Solo conduzca. El auto se alejó del bordillo, fusionándose en los oscuros y sinuosos caminos de Long Island. Rebecca se hundió en el asiento de cuero, subiéndose la capucha de la sudadera sobre la cabeza. Miró por la ventana trasera, observando cómo las luces de la propiedad Castellano se encogían en la distancia hasta que desaparecieron por completo. Estaba afuera. Había desaparecido. Estaba libre. Rebecca presionó la mano sobre su estómago, exhalando un suspiro tembloroso de alivio. Lo había logrado. No había dejado rastro, ninguna huella digital, ninguna pista. Era simplemente un fantasma en el viento. O eso pensaba. Era la 1:15 de la madrugada cuando Daniel finalmente se alejó de los asuntos de la velada. El cargamento de Chicago estaba asegurado. La familia Rossi se había mantenido tranquila. La fiesta iba cerrando, con los invitados filtrándose lentamente hacia los autos que los esperaban. Daniel desabotonó la chaqueta del smoking, con el agotamiento finalmente hundiéndose en los huesos. Todo lo que quería era enterrar la cara en el cuello suave de su esposa, envolver los brazos alrededor de su cuerpo cálido y pleno, y dormir 12 horas. Daniel subió la gran escalera, asintiendo desdeñosamente al guardia apostado en el rellano. Empujó las pesadas puertas de caoba de la suite principal. Rebecca, amore. Lo siento, tardé demasiado. La habitación estaba oscura y en silencio. Daniel se detuvo. Sus instintos, afilados por años de sobrevivir intentos de asesinato y traiciones, se dispararon de inmediato. El aire en la habitación se sentía mal. Vacío. Daniel encendió las luces. La cama estaba deshecha, intacta. En el centro de la habitación, abandonado descuidadamente en el suelo, estaba el vestido esmeralda personalizado que Rebecca había llevado apenas horas atrás. Rebecca, llamó Daniel, con la voz más afilada esta vez, un borde áspero de pánico filtrándose en ella. Daniel cruzó hacia el baño. Vacío. El vestidor. Vacío. Daniel volvió al dormitorio, con los ojos recorriendo el espacio. Fue entonces cuando lo vio. El destello de diamantes sobre su almohada. La respiración de Daniel se cortó. Daniel caminó lentamente hacia la cama como si se acercara a una bomba. Recogió los anillos. Sus manos, que habían sostenido firmemente una pistola en la cabeza de un hombre apenas un mes atrás sin temblar, temblaban. Daniel vio el papel doblado debajo de ellos. Daniel leyó las palabras. No puedo sobrevivir a tu mundo. No me busques. Déjame ir. Por 10 segundos completos, Daniel se quedó completamente congelado. El silencio en la sala rugía en sus oídos. Luego el shock se destrozó, reemplazado por una rabia volcánica que sacudía el mundo. Mateo. El rugido de Daniel se desgarró de su garganta como un animal herido. En segundos, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Mateo entró con el arma desenfundada, seguido por 2 masivos guardias de seguridad. Jefe, ¿qué pasa? ¿Estamos bajo ataque? Daniel se giró. Su cara era una máscara de terror puro e ira sin adulterar. Cierra la propiedad. Nadie sale. Ni los invitados, ni el personal, ni los malditos camareros. Cierra las rejas. Dom, ¿qué está pasando? Preguntó Mateo, bajando el arma, ligeramente confundido. Se fue, gruñó Daniel, aplastando la nota en el puño. Mi esposa ha desaparecido. ¿Desaparecido? ¿La tomaron? ¿Fueron los Rossi? No sé, gritó Daniel, pateando una silla sólida de roble con tanta fuerza que se destrozó contra la pared del fondo. Dejó sus anillos. Dejó una nota. Pero alguien pudo haberla obligado a escribirla. Si violaron esta casa, si los Rossi llegaron a ella mientras yo estaba abajo bebiendo champán, voy a quemar toda esta ciudad hasta los cimientos. Encuéntrenla. Revisen las cámaras. Registren cada auto afuera. La siguiente hora fue un caos puro. La propiedad Castellano se convirtió en un complejo militar. Hombres armados detuvieron a invitados aterrorizados. Las grabaciones de seguridad se revisaron fotograma por fotograma, pero no encontraron nada concluyente. Las cámaras mostraban a Rebecca caminando hacia la cocina, pero los corredores internos de servicio no tenían vigilancia. Había un breve punto ciego cerca de las rejas de servicio donde un camión de catering había bloqueado la vista. Daniel paseaba por el dormitorio, con la mente girando hacia escenarios oscuros y violentos. ¿Estaba en el maletero de un auto? ¿Estaba aterrorizada? ¿O realmente simplemente se había ido porque lo odiaba? ¿Porque no podía soportar su presencia?
La idea de que Rebecca lo hubiera dejado voluntariamente era casi más agonizante que la idea de que la hubieran secuestrado. Necesitaba pensar. Necesitaba encontrar una pista. Daniel despidió a sus hombres, ordenándoles que recorrieran las calles, y se encerró en la suite. Daniel entró al baño, salpicándose agua helada en la cara. Daniel se apoyó pesadamente en el mostrador de mármol, mirando su agotado reflejo. Tenía los ojos inyectados de sangre. Había fallado en su único trabajo, mantenerla a salvo, mantenerla feliz. Daniel paseó por el largo del enorme baño. Necesitaba saber qué había tomado ella. Necesitaba entender su estado mental. Daniel se giró bruscamente, con el pie golpeando el borde de la papelera de borde dorado junto al inodoro. La cesta se volcó, cayendo ruidosamente contra el suelo de mármol. La basura se derramó, toallitas desmaquilladoras, algunas botellas vacías, pañuelos arrugados. Daniel se agachó con un suspiro irritado para enderezar la cesta. Al extender la mano hacia la basura, su mano se congeló en el aire. Ahí, en stark blanco contra el suelo de mármol negro, parcialmente descubierto de los pañuelos, estaba un palito de plástico. Daniel lo miró fijamente. Su cerebro, cableado para amenazas y logística, tardó unos segundos en procesar lo que estaba mirando. Daniel extendió la mano lentamente, recogiendo el pequeño dispositivo de plástico. 2 líneas rosadas. El aire se le escapó de los pulmones de golpe. Daniel cayó de rodillas ahí mismo en el suelo del baño. Embarazada, susurró Daniel al cuarto vacío. Daniel llevó una mano temblorosa a su boca. Rebecca estaba embarazada. Su esposa llevaba a su hijo. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un tren de mercancías, alterando completamente el panorama de la situación. Rebecca no solo se había ido porque estaba cansada de la vida de la mafia. Había huido porque estaba aterrorizada por su bebé. Rebecca había escapado para proteger a su hijo de su mundo. De él. La culpa aplastante fue incinerada al instante por una ola abrumadora de instinto protector y posesivo. Rebecca estaba ahí afuera, embarazada, sola, vulnerable. Una mujer hermosa y suave cargando al heredero del imperio castellano, conduciendo hacia la oscuridad sin protección alguna. Si los Rossi se enteraban de que estaba sola. Si alguien se enteraba. Daniel se puso de pie. El pánico frenético de los minutos anteriores había desaparecido. Lo que lo reemplazó era algo mucho más aterrador. Era una determinación fría, calculada y absolutamente desquiciada. Daniel sacó el teléfono y marcó a Mateo. «Jefe», respondió Mateo, sin aliento. «Tenemos una pista». Uno de los guardias del catering dijo que vio un sedán negro inmóvil cerca de las rejas alrededor de la hora en que desapareció, pero no tomó la matrícula. «No me importa lo que cueste», dijo Daniel, con la voz bajando una octava, sonando como el mismo Grim Reaper. «Quiero cada cámara de tráfico en Long Island hackeada. Quiero cada peaje revisado. Quiero los datos de telefonía de cada persona que estuvo en esta casa esta noche descargados y analizados. Dom, eso va a costar millones. Va a atraer a los federales. Me importa una mierda los federales. Mateo». Daniel rugió al teléfono. «Está embarazada». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. «Madre de Dios», respiró Mateo finalmente. «Lleva a mi hijo», dijo Daniel, con los ojos oscuros fijos en su reflejo en el espejo, mirando al monstruo del que Rebecca había huido. «Moviliza a todos. Pon una recompensa entre nuestros contactos. 5 millones por su regreso sano y salvo. 10 millones si la traen esta noche». Daniel apretó suavemente la prueba de embarazo en la mano, sosteniéndola como si fuera una salvavidas. La cacería había comenzado. Y que Dios ayudara a quien se interpusiera entre el jefe y su familia. El letrero de neón del Red Roof Inn en la carretera interestatal 78 en Allentown, Pensilvania, parpadeaba con un patético zumbido. Distaba mucho del mármol importado y los silenciosos pasillos climatizados de la propiedad castellano. Aquí el aire olía vagamente a humo de cigarrillos rancio y lejía industrial. Rebecca estaba sentada en el borde del abultado cubrecama con estampado floral. Rebecca había cambiado su vestido esmeralda personalizado por una sudadera gris gastada y un pantalón de chándal holgado. Rebecca envolvió los brazos alrededor de su gruesa cintura, descansando las manos sobre el estómago. Su vientre, usualmente suave y redondo, se sentía tenso de ansiedad. Rebecca frotó las curvas familiares, susurrando suavemente a la pequeña vida que crecía dentro de ella. «Está bien», murmuró Rebecca, con la voz temblando ligeramente en la habitación tranquila y sórdida.
Estamos a salvo ahora. No nos va a encontrar. Le mentía al bebé. Se mentía a sí misma. De vuelta en Nueva York, el bajo mundo estaba siendo desgarrado en las costuras. El centro de comando de Daniel había sido reubicado de su oficina privada al enorme búnker subterráneo de la propiedad. Era una sala usualmente reservada para coordinar guerras contra sindicatos rivales. Esta noche estaba dedicada a una sola fugitiva hermosa y corpulenta. Mateo estaba frente a un banco de monitores brillantes, con la cara pálida. A su alrededor, una docena de los mejores hackers y agentes del clan trabajaban frenéticamente. Daniel estaba en el centro de la sala, completamente inmóvil, irradiando un aura letal y gélida. No se había cambiado del pantalón del smoking y la camisa blanca de vestir, aunque la pajarita había desaparecido y el cuello estaba rasgado y abierto. «Situación», exigió Daniel, con la voz peligrosamente suave. Mateo tragó saliva con dificultad. «Jefe, hemos entrado a la red de la ciudad. Corrimos reconocimiento facial en todos los peajes que salen de Long Island, el puente George Washington y el túnel Lincoln». La mandíbula de Daniel se tensó. «Encuéntrenla. Si tropieza, quiero saberlo antes de que toque el suelo». «Todavía nada concreto en el reconocimiento facial», admitió Mateo, encogiendo cuando los ojos de Daniel se clavaron en él. «Pero no nos limitamos a las cámaras. Apretamos al personal del catering. Uno de los cocineros cedió. Dijo que vio un Lincoln Town Car negro detenido cerca de la entrada de servicio. Nos dio una matrícula parcial». Daniel dio un paso al frente, apoyando sus pesadas manos con anillos sobre la mesa de metal. «Córranla. Ya lo hicimos. Pertenece a un servicio de transporte privado y sin registros en Queens, operado por un veterano llamado Thomas Shelby. Sin relación con la serie de televisión, solo un tipo local conocido por llevar clientes de alto nivel que quieren cero rastro de papel». «Tráiganmelo», ordenó Daniel. «Jefe, Vincent y Leo ya lo tienen. Está en el almacén». Daniel no dijo otra palabra. Daniel se giró sobre sus talones y salió del búnker. El trayecto al almacén en Brooklyn tardó 20 minutos. Cuando Daniel cruzó las chirriantes puertas de metal, la temperatura en la sala pareció caer 10 grados. Thomas, un hombre corpulento cerca de los 70, estaba atado a una silla de metal. Sangraba de un labio partido, pero parecía más aterrorizado que físicamente destrozado. Vincent estaba cerca, crujiendo los nudillos. «Déjenme a solas con él», ordenó Daniel. La pesada puerta de acero repiqueteó al cerrarse cuando sus hombres salieron. Daniel jaló lentamente una silla plegable de metal y se sentó directamente frente al aterrorizado chofer. Por un largo momento, Daniel solo lo miró. «Me dicen que llevas personas que quieren desaparecer», dijo Daniel, con la voz escalofriante. «Esta noche llevaste a mi esposa». «Yo, no sabía quién era, señor Castellano. Lo juro por Dios. Una chica llamada Rachel lo organizó. Pagó en efectivo». Los ojos de Daniel se encendieron ante el nombre Rachel, la amiga de la panadería. Daniel tomó nota mental de enviarle a Mateo a hacerle una visita muy desagradable. Pero ahora mismo, solo importaba una cosa. «¿Dónde está, Thomas?» Ella pagó por discreción absoluta. Daniel se inclinó hacia adelante, sacando la pesada pistola 1911 personalizada de su funda al hombro. No la apuntó hacia Thomas. En cambio, la colocó suavemente sobre la mesa entre ellos. «Mi esposa está embarazada», declaró Daniel, con las palabras sabiendo a sangre y miel en su boca. «Lleva a mi heredero. Está ahí afuera sola y vulnerable. Si una familia rival la encuentra porque tú me demoraste 5 minutos, no solo te mataré a ti. Desmantelaré sistemáticamente a todos los que hayas amado alguna vez. Pero si me dices exactamente dónde la dejaste, te daré $100,000 y un boleto de ida a un país de tu elección». Daniel ofreció una elección aterradoramente simple. Silencio, destrucción absoluta de su linaje. Cooperación, riqueza y supervivencia. Thomas miró el arma, luego los ojos huecos y desesperados del jefe mafioso. Thomas cedió al instante. «Allentown», balbuceó Thomas. «Pensilvania. Un red roof injusto en la autopista. Habitación 114. La dejé ahí a las 3 de la madrugada». Daniel se puso de pie, guardando el arma. «Denle su dinero. Póngalo en un avión», ordenó Daniel a sus hombres a través de la puerta. Daniel sacó el teléfono, marcando a su piloto. «Carga el jet. Volamos a Pensilvania». El sol de la mañana se filtró a través de las baratas persianas de la habitación 114,
proyectando líneas ásperas de luz sobre la cara de Rebecca. Rebecca no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Daniel, no el monstruo, sino el hombre que le besaba el estómago suave y le decía que era su mundo entero. Rebecca se obligó a salir de la cama. Las náuseas la golpearon como un golpe físico. Rebecca corrió al pequeño baño con baldosas de linóleo, vaciando el escaso contenido de su estómago en el inodoro. Rebecca se sentó sobre los talones, limpiándose la boca con una toalla áspera, con las lágrimas escociendo en los ojos. Necesitaba vitaminas prenatales. Necesitaba comida de verdad. No podía simplemente esconderse en esa habitación para siempre. Rebecca se subió la sudadera gris y se puso unas gafas de sol oscuras de gran tamaño. Agarró el bolso. Rebecca salió al frío amanecer de Pensilvania. El aire aquí no olía a sal marina y riqueza. Olía a gases de escape y café de diner. Rebecca caminó 2 manzanas hasta una farmacia CVS local. Mantuvo la cabeza agachada, evitando el contacto visual con los pocos lugareños en la calle. Dentro de la farmacia brillantemente iluminada, navegó por los pasillos hasta encontrar la sección de planificación familiar. Agarró 2 frascos de vitaminas prenatales de alta calidad, una botella de agua y algunas galletas saladas para asentar el estómago. Rebecca se acercó a la caja. La cajera, una adolescente aburrida que masticaba un chicle rosa, apenas levantó la vista. Son $42.16. Rebecca sacó un billete de $50 del bolso. Al tiempo que la cajera le devolvía el cambio, Rebecca levantó la vista hacia el pequeño televisor montado en la esquina de la tienda. Estaba sintonizado en una cadena de noticias local. La sangre de Rebecca se heló. En la pantalla, destello en destello, estaba una foto de ella. No era una foto de fichaje ni una foto de paparazzi. Era una hermosa foto candid que Daniel había tomado de ella riendo en su yate el verano pasado en Capri. El titular debajo de ella brillaba en amarillo vivo. Desaparecida la socialité neoyorquina Rebecca Castellano. Recompensa de $5 millones por información. Dios mío, dijo de repente la cajera adolescente, señalando la pantalla y luego mirando directamente a Rebecca. El masticar del chicle se detuvo. Sus ojos se abrieron, yendo de la pantalla del televisor al rostro rechoncho y hermoso parcialmente oculto detrás de las gafas de sol. ¿Eres? El pánico, cegador y rugiente, se apoderó del pecho de Rebecca. Quédese con el cambio, soltó Rebecca, agarrando la bolsa de plástico y prácticamente corriendo hacia las puertas automáticas. Rebecca irrumpió en la acera, con el corazón golpeando salvajemente contra las costillas. $5 millones. Daniel había puesto una recompensa pública civil. No solo usaba el bajo mundo. Estaba usando todo el maldito país. Cualquiera con un teléfono inteligente ahora la estaba buscando. Necesitaba volver al motel, agarrar la bolsa y correr. Tenía que comprar un auto usado con efectivo, conducir hacia el oeste, quizás a Ohio o Indiana. Rebecca se apresuró calle abajo, con la respiración llegándole en jadeos cortos y ásperos. Su cuerpo, suave y sin costumbre de correr, protestó ruidosamente. Los pulmones le ardían y las piernas dolían, pero la adrenalina la empujaba hacia adelante. Rebecca dobló la esquina, con el Red Roofing llegando a la vista, y entonces Rebecca se detuvo en seco. El barato aparcamiento lleno de baches del motel ya no estaba vacío. 3 masivos Cadillac Escalade negros mate estaban estacionados en ángulos agudos, bloqueando completamente la entrada y la salida. Hombres en trajes oscuros pululaban por la propiedad. Rebecca se agachó detrás de un enorme roble en el límite de la propiedad adyacente, con la mano volando a la boca para ahogar un sollozo. Rebecca observó en terror absoluto cómo la puerta de la habitación 114 era violentamente pateada hacia adentro. 2 hombres armados se precipitaron adentro. Un momento después, emergieron sacudiendo las cabezas. Entonces la puerta trasera del Escalade de cabeza se abrió. Daniel bajó al barato asfalto. Lucía como un dios vengador descendiendo al infierno. Ya no llevaba el smoking. Llevaba pantalones negros y un cuello de tortuga negro ajustado, un abrigo de lana oscura drapeado sobre sus anchos hombros. Lucía completamente agotado, con la cara pálida y tensa, pero sus ojos recorrían el perímetro con la precisión aterradora de un depredador. Estaba aquí. La había encontrado en menos de 12 horas. Rebecca presionó la espalda contra la áspera corteza del árbol, deslizándose hacia abajo hasta sentarse en la hierba húmeda. Rebecca dobló las rodillas contra el pecho, con las manos apretadas alrededor del estómago.
Va a llevarme de vuelta. Va a encerrarme. Mi bebé nacerá en una zona de guerra. Tenía que moverse. El bosque detrás del motel llevaba a un barrio residencial. Si pudiera deslizarse a través de los árboles, quizás podría parar un taxi o robar una bicicleta. Era patético, pero era todo lo que tenía. Rebecca se empujó hacia arriba sobre las rodillas, temblando. Rebecca dio un paso hacia atrás, pisando pesadamente una rama seca y muerta. Crack. El sonido resonó como un disparo en el tranquilo aire de la mañana. Junto a los Escalade, la cabeza de Daniel se disparó hacia la línea de árboles. Sus ojos oscuros se clavaron exactamente en el lugar donde ella se escondía. ¡Ahí! Gritó Vincent, señalando hacia los árboles. Rebecca no pensó. Solo se giró y corrió. Rebecca se sumergió en el bosque, con las ramas azotando su cara, la respiración entrecortándose en la garganta. Rebecca empujó su cuerpo más fuerte de lo que jamás lo había hecho, con las manos instintivamente protegiendo el estómago al navegar el desigual suelo cubierto de raíces. Rebecca, para. El rugido de Daniel desgarró los árboles, un sonido de agonía tan profunda y desesperada que hizo que Rebecca tropezara. Para, por favor. Rebecca lo ignoró, empujando a través de un matorral de espinos, con las afiladas briznas rasgando los pantalones de chándal y arañándole las piernas. Rebecca irrumpió en la línea de árboles, cayendo sobre una calle suburbana tranquila. Rebecca se puso de pie, mirando salvajemente en busca de una ruta de escape. Una mujer que regaba su jardín la miraba fijamente asombrada. Antes de que Rebecca pudiera dar otro paso, el chillido de los neumáticos llenó el aire. Uno de los Escalade negros había rodeado el bosque y había conducido directamente por la carretera residencial, cortándole el paso completamente. El pesado vehículo frenó en seco, bloqueando la calle. Las puertas volaron abiertas. Rebecca retrocedió, con las manos levantadas, temblando violentamente. No, no, no. Los pasos crujieron pesadamente sobre la grava detrás de ella. Rebecca se giró. Daniel emergió de la línea de árboles. Respiraba con dificultad, con el oscuro abrigo de lana atrapado en una rama, el cabello impecable desgreñado. Daniel se detuvo a 3 metros de ella. Los hombres del Escalade se desplegaron, formando un semicírculo infranqueable a su alrededor. El mundo pareció dejar de girar. Los pájaros enmudecieron. Daniel la miró. Daniel tomó en su cara manchada de lágrimas, su cuerpo exhausto y tembloroso, y finalmente su mirada cayó sobre la suave curva del vientre de Rebecca, oculta bajo la sudadera gris abultada. Cuando Daniel volvió a mirarla a los ojos, el despiadado jefe mafioso había desaparecido. En sus ojos solo quedaba el hombre destrozado y aterrorizado que la amaba. «Huiste», susurró Daniel, con la voz quebrándose, acercándose lentamente como si Rebecca fuera un animal salvaje a punto de saltar. «Me llevaste el corazón. Me llevaste a mi hijo. Y huiste hacia la oscuridad». Rebecca temblaba, con la espalda presionada contra el frío metal de un station wagon estacionado. Sin ningún lugar hacia donde correr. Daniel estaba a 3 metros de ella, el rey indiscutible del bajo mundo de Nueva York, luciendo completamente destrozado. Sus hombres, usualmente estoicos e inamovibles, se removían incómodos, dándole la espalda a su jefe para regalarle una pizca de privacidad en la tranquila calle suburbana. «Daniel, no», suplicó Rebecca, con la voz quebrándose. Rebecca envolvió los 2 brazos protectoramente sobre su suave y redondo estómago, con la sudadera gris de gran tamaño sin ocultar el gesto. «No me lleves de vuelta. Puedes tener todo lo que quieras en este mundo, pero no puedes tener esto. No voy a dejar que conviertas a mi hijo en un blanco». Daniel no se acercó más. En cambio, ahí mismo, en el mojado asfalto de Pensilvania, el despiadado jefe mafioso cayó pesadamente de rodillas. La imagen fue tan impactante, tan completamente ajena a todo lo que Daniel Castellano era, que Rebecca jadeó. «No lo sabía», dijo Daniel, con la voz un raspado crudo y agonizante. Daniel levantó la mirada hacia ella, con sus ojos obsidiana vidriosos de lágrimas no derramadas. «Rebecca, juro sobre mi alma que no sabía que estabas embarazada. Si lo hubiera sabido, habría quemado la ciudad hace un mes solo para comprarte paz. ¿Crees que quiero que mi heredero crezca como yo crecí? ¿Crees que quiero que nuestro bebé aprenda a revisar debajo del coche antes de conducir? Entonces déjanos ir», lloró Rebecca, con una lágrima finalmente derramándose por sus pestañas. «Vives en una zona de guerra, Dom. La semana pasada viniste a la cama con la sangre de otra persona en la camisa.
No puedo ser la esposa suave, gorda y feliz esperándote en una mansión mientras tú matas gente, y no voy a dejar que un bebé nazca en una casa donde las puertas se cierran por fuera. Daniel tragó saliva con dificultad, con las manos sobre los muslos. La sangre en la camisa era de Lorenzo Rossi. Intentó tender una emboscada a Mateo en el distrito de almacenes. Lo maté para proteger a mi subjefe. Fue el último golpe, Rebecca. El absolutamente último. Siempre hay un último golpe, Daniel. Nunca termina. Terminó anoche, afirmó Daniel con firmeza, con la voz cambiando repentinamente de desesperada a intensamente enfocada. ¿Por qué crees que estaba abajo esperando ese mensaje de Chicago? ¿Por qué crees que te ignoré en nuestro aniversario? Rebecca parpadeó, confundida. ¿Recibías un cargamento? ¿Armas o drogas? Recibía la confirmación de una transferencia bancaria, corrigió Daniel, alcanzando lentamente el interior de su abrigo de lana oscura. Rebecca se encogió, pero Daniel solo sacó un fajo de papel con membrete grueso y pesado. Daniel lo lanzó al asfalto entre ellos. Lo vendí, Rebecca. Todo. Los puertos, los sindicatos, los esquemas de protección, los circuitos de juego. Vendí todo mi territorio a la organización de Chicago. Rebecca miró los papeles que revoloteaban suavemente en la brisa de la mañana, con la mente luchando por comprender sus palabras. Tú, vendiste el sindicato. Querías algo concreto para demostrar que soy serio. Mira el membrete. Los ojos de Rebecca se levantaron hacia los de Daniel. Contraté a Baker McKenzie, el bufete de abogados corporativo más grande del mundo. Tuve a un equipo de 300 abogados legítimos trabajando sin parar durante 6 meses para estructurar una enorme compraventa legal. El dinero fue enrutado a través de 12 empresas fantasma diferentes y aterrizó en un fideicomiso ciego en Ginebra anoche a la 1 de la madrugada. Rebecca lo miraba fijamente, con el pecho agitado. Estás mintiendo. Nadie simplemente se va de la comisión. Sí pueden, cuando entregan un imperio de $2.000 millones en bandeja de plata, dijo Daniel con tranquilidad. Lo hice por ti. Porque sabía que la jaula te estaba matando. Porque quería sentarme en una cocina tranquila y verte hacer pan y nunca tener que cargar un arma de nuevo. Subía para decirte que nos íbamos a Europa hoy, pero ya habías desaparecido. La culpa, aguda y repentina, atravesó el corazón de Rebecca. Rebecca miró su cuerpo suave y pesado, luego de vuelta al hombre arrodillado ante ella en la calle. Había abandonado su corona, su poder, todo lo que había construido, solo para que ella pudiera sentirse a salvo. Dom, susurró Rebecca, dando un paso hesitante hacia él. Antes de que su pie pudiera tocar el suelo, el aire de la mañana fue destrozado por un rugido ensordecedor. Un pesado SUV gris blindado apareció doblando la esquina de la calle suburbana, con los neumáticos chillando contra el pavimento. Las ventanas tintadas bajaron. El brillo de las armas automáticas capturó el sol de la mañana. La familia Rossi no había sido derrotada. Habían rastreado el caótico movimiento repentino de los hombres de Castellano y el jet privado de Daniel directamente a Pensilvania. «Jefe, al suelo», gritó Vincent, desenfundando el arma. El tiempo se dilató. Daniel no desenfundó el arma. No se agazapó en busca de cobertura. Su único instinto, afinado por un amor singularmente obsesivo, fue proteger a la mujer parada frente a él. Daniel se lanzó hacia adelante con una velocidad explosiva. Daniel golpeó la cintura de Rebecca, tacleándola hacia atrás hacia la gruesa hierba crecida del jardín residencial, envolviendo su enorme cuerpo completamente sobre el de Rebecca. Daniel acunó la parte trasera de su cabeza, presionando la cara de Rebecca contra su pecho, protegiendo completamente su estómago embarazado con su propio torso. La calle estalló en una aterradora sinfonía de violencia. El fuego automático destrozó el tranquilo barrio. Las ventanas de los coches estacionados volaron. Los hombres de Daniel respondieron el fuego con una precisión despiadada y entrenada. Rebecca gritó, con las manos aferrando frenéticamente el cuello de tortuga de Daniel mientras los ensordecedores estallidos del tiroteo resonaban a su alrededor. Rebecca sintió el pesado golpeteo del corazón de Daniel contra su mejilla, constante y fuerte. Luego sintió el cuerpo de Daniel sacudirse violentamente. Un espantoso golpe seco sonó justo encima de su oído. Daniel soltó un jadeo brusco y sin aliento, con el agarre sobre Rebecca apretándose hasta el punto de dejar moretones. «Dom», chilló Rebecca, forcejando debajo de él. «Daniel, quédate abajo», rugió Daniel, con la voz tensa y apretada de agonía repentina.
Daniel no cedió ni un centímetro, permaneciendo como un escudo humano sobre ella y su hijo nonato. El tiroteo duró menos de 30 segundos, pero se sintió como horas. Las balas de gran calibre de las armas de Vincent y Leo destrozaron el SUV de los Rossi. El bloque del motor se agrietó, silbando vapor, y el vehículo se estrelló contra un roble. El fuego se detuvo abruptamente, reemplazado por el espeluznante sonido de las alarmas de los coches y los radiadores silbantes. «¿Despejado?», gritó Vincent, pateando las armas lejos de los cuerpos inmóviles dentro del SUV. «La zona está asegurada. Tenemos civiles llamando a la policía, jefe». 90 segundos antes de las sirenas. Rebecca empujó contra el pecho de Daniel. «Dom, déjame levantarme. Déjame verte». Daniel se quitó de encima lentamente, haciendo una mueca. Rebecca se puso de rodillas, con las manos revisando frenéticamente su cara, su pecho. Entonces Rebecca lo vio. Una mancha oscura y extendiéndose de carmesí empapando el hombro superior izquierdo de su cuello de tortuga negro. «Te dieron un balazo», jadeó Rebecca, con las manos temblando violentamente al posarse sobre la herida. «Dios mío, tomaste una bala por mí». «Es de entrada y salida», dijo Daniel entre dientes, con la cara pálida. Daniel extendió el brazo bueno, agarrando el muslo grueso de Rebecca para estabilizarse. No alcanzó el hueso. «¿Estás herida? ¿Te alcanzó algo? ¿El bebé?» «No, estoy bien». «Estamos bien», sollozó Rebecca, con las lágrimas corriendo libremente por su cara. «Y tú, estúpido y hermoso idiota. Nos protegiste a ambos». «Siempre», susurró Daniel, presionando un beso ensangrentado en su frente. «Siempre los voy a proteger». El interior del helicóptero médico privado de Daniel olía a antiséptico y adrenalina. El golpeteo de los rotores vibraba a través de los huesos de Rebecca. Apenas habían salido de los suburbios de Pensilvania antes de que llegara la policía local, desplazados en un instante hacia un aeródromo privado donde el equipo médico discreto de Daniel los esperaba. Daniel estaba tendido en la camilla de cuero, con la camisa cortada, una espesa venda de presión blanca pegada con fuerza sobre el hombro. Estaba pálido por la pérdida de sangre, pero sus ojos oscuros nunca dejaron de mirar a Rebecca, que estaba sentada en el asiento justo a su lado, con su mano suave firmemente apretada en la de Daniel. «Vas a estar bien», murmuró el médico privado, empacando su maletín. «Entrada y salida limpias. Necesitarás fisioterapia, pero no hay daño permanente en los nervios». Daniel ignoró al médico. Daniel miró a Rebecca, con el pulgar rozando débilmente el dorso de sus nudillos. «Traje algo más», dijo Daniel, con la voz ronca sobre el zumbido del helicóptero. Daniel hizo un gesto a Vincent. Vincent, sentado en el asiento del copiloto, se desabrochó y caminó hacia atrás. Vincent le entregó una gruesa cartera de cuero a Daniel. Daniel luchó por sentarse ligeramente, haciendo una mueca al desabotonar la bolsa. Daniel sacó 3 pasaportes azul oscuro y un juego de llaves. Daniel los colocó en el regazo de Rebecca. Rebecca miró hacia abajo. Los pasaportes eran legítimos, emitidos por el gobierno suizo. Uno tenía la cara de Daniel con un nombre nuevo. Uno tenía la cara de Rebecca con un nombre nuevo. El tercero estaba en blanco, esperando un certificado de nacimiento. «Los documentos del fideicomiso de Baker McKenzie también están ahí», dijo Daniel con tranquilidad, junto con la escritura de una viña en la Toscana, con personal completo, completamente fuera de la red, y fuertemente asegurada por contratistas privados. Rebecca levantó la vista hacia Daniel. «¿Es tuyo, Rebecca?» «Nuestro», dijo Rebecca, con la voz borrosa de lágrimas. «Es nuestro». Daniel sacudió lentamente la cabeza. «Si quieres que lo sea». «Pero dije lo que dije en la calle. Estoy fuera de la vida. Soy un civil ahora. Pero sé lo que te hice pasar. Sé que te aterroricé. Si todavía quieres correr, si todavía crees que soy un peligro para ti o para nuestro bebé». Daniel tragó saliva con dificultad, con la vulnerabilidad en sus ojos más dolorosa de presenciar que la herida de bala. «Te dejaré ir. El dinero está a tu nombre. La propiedad es tuya. Puedes tomar el jet a cualquier lugar del mundo. Y te juro sobre mi vida que nunca te rastrearé de nuevo. Me quedaré en Nueva York y borraré a la familia Rossi de la faz de la tierra para que nunca puedan buscarte. Y luego te dejaré en paz». Daniel le ofrecía la elección definitiva. La jaula dorada estaba verdaderamente rota. La puerta estaba de par en par y Daniel le estaba entregando el mapa para volar lejos. Rebecca miró los pasaportes. Rebecca miró su estómago suave.
Luego miró al hombre que había tomado una bala por ella, que había desmantelado un imperio de sangre solo para verla sonreír, que adoraba su cuerpo y su alma con una intensidad que ardía más brillante que el sol. Rebecca agarró los pasaportes suizos. Rebecca tomó las llaves. Rebecca se inclinó hacia adelante con cuidado, envolviendo los brazos alrededor de su hombro sano, presionando la cara en la curva de su cuello. «No quiero hacer pan sola», susurró Rebecca con fiereza, con las lágrimas empapando su piel. «Quiero que estés en la cocina conmigo. Quiero que sientas cómo patea el bebé. Te quiero a ti, Daniel. Solo a ti. Sin más sangre». Daniel soltó un aliento tembloroso, enterrando la cara en el cabello de Rebecca. Su brazo bueno se envolvió alrededor de su gruesa cintura, jalándola contra él. «Sin más sangre», prometió Daniel. «Te lo juro, gatina. Hemos terminado». 6 meses después, el sol se ponía sobre las ondulantes colinas verdes de la Toscana, proyectando un resplandor dorado sobre el patio de piedra de la Villa Rosa. Rebecca estaba de pie al borde de la terraza, con una brisa suave agitando las hojas de los olivos. Rebecca llevaba un vestido de lino fluido y ligero que enmarcaba perfectamente su enorme y hermoso vientre de embarazo avanzado. Lucía más saludable de lo que había estado en años. La ansiedad que solía vivir en sus huesos se había derretido, reemplazada por la paz cálida y arraigada de la campiña italiana. Rebecca escuchó el suave crujido de pasos detrás de ella. Un par de brazos fuertes se envolvieron alrededor de su cintura por detrás, con un pecho cálido presionando contra su espalda. Unas manos grandes, completamente desprovistas de callosidades o armas, descansaron amorosamente sobre su vientre hinchado. «Está pateando de nuevo», murmuró Daniel, besándole el cuello. Daniel llevaba una simple camiseta blanca y pantalones de lino. La cicatriz en el hombro era un lejano recuerdo. Daniel lucía descansado. Daniel lucía feliz. «Ella», corrigió Rebecca, recostando la cabeza hacia atrás sobre el hombro de Daniel. «Te digo, Dom, es una niña». «Niño o niña, van a ser el hijo más mimado de toda Italia», sonrió Daniel, presionando otro beso en su mejilla. Se quedaron juntos en la luz que se desvanecía, mirando el horizonte. No había sirenas. No había guardaespaldas en la puerta. Solo el aroma del pan horneado que emanaba de la cocina, el susurro de los olivos, y el vínculo inquebrantable de un amor que había sobrevivido la oscuridad. Y finalmente había encontrado la luz. Rebecca descansó las manos sobre las de Daniel. Finalmente a salvo. Finalmente libre. Y profunda, incondicionalmente amada.